La Madre que nos parió es un espacio íntimo, una red de aquellas personas que buscan su identidad biológica. Nuestro objetivo, parir la verdad. Bueno, Claudia, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy hicimos alguna Hoy actividad. hicimos récord. Bueno, Mucha actividad juntas. Claudia Raimondo, otro testimonio que no podía faltar en esta serie de podcast, en la primera temporada, porque sos una activista de hace muchos años, sos una de las que lleva nuestro tema bien alto, que nos representa, en donde uno se ve reflejado. Así que gracias por tu tiempo. A la gente que no sabe tu historia, ¿querés por lo menos brevemente contarnos cómo es que llegás hoy a todo esto? En el año 2000, teniendo yo 38 años, hoy tengo 62, me enteré por boca de mi madre, mi madre, la que conocí, la que tengo como referente. Mi papá ya había fallecido hacía unos años y ella me cuenta que me habían ido a buscar a la puerta de un hospital, que me había entregado una monja. Primero me dice la frase: no sos mi hija biológica, sos mi hija del corazón. Con un tiempo de anterioridad ella me decía que quería tener una charla conmigo. Y yo pensé que, no sé, que me iba a contar algo de personal, pero nunca, la verdad, yo soy una de las pocas buscadoras que, si bien tenía inconsciente, como todos tenemos, algunas sensaciones, amor nunca me faltó, cariño, una crianza con mucha generosidad de parte de mis padres. Entonces nunca tuve un hermano que lo vi nacer 3 años después que yo, porque mi mamá quedó embarazada después que me tuvo, que me trajeron con ellos, y se ve que su cabeza se relajó, que durante 8 años no pudo No quedar había embarazada. podido, sí. Y después que me tuvieron a mí, sí, quedó embarazada de manera normal, sin hacer ningún tratamiento. Mirá Y vos. llegó mi hermano Leo, y bueno, yo vi su panza, o sea, y nunca dudé. Yo nací primero, después nació. No, mis padres eran, mi mamá me tuvo a mí a los 28 años, una edad que para la época era una edad como avanzada, porque todas las chicas tenían a los 20 años, ya tenían sus hijos. Sí. Pero aún así, los tuve, mi papá tenía unos años más que mi mamá, 30 y pico, eran padres jóvenes. No tuve padres muy mayores, Claro. no notaba esa diferencia. En la edad no era. No, bueno, cuando ella me dice, ahí caigo, que eso que yo sentía a veces como diferente, Diferente que lo físico, ellos muy de ascendiente italiano y español, muy blancos de piel y yo muy morocha, pero me decían que un bisabuelo era descendiente de portugueses y con mucho ascendiente moro, y que este morocho, esta morochosidad, esta negritud, este color marrón que tengo, que lo llevo muy honrada, venía de ellos, de esa rama. Entonces que cerraban ahí los caminos, ya cerraban. está, nunca vi una foto del bisabuelo Esteban. Bueno, pero no había, ¿viste? No, la gente se no tenía. perdieron. Y no mi había. abuela, la hija de Esteban, era morocha, mi abuela materna. Mi mamá no, mi mamá era tez blanca, pero bueno, su madre era morocha, entonces ¿por qué dudar? Pero claro, cuando me dicen, ese mismo momento, yo siempre les cuento a todo el mundo, sentí como se ven las pelis, que cuando le disparan a alguien y se está muriendo, le aparecen esas imágenes de vida. Sí. Y ahí sentí un montón de cosas, no sé si imágenes tan visuales como sentimientos encontrados o sentimientos concretos de decir, fue por... Y tardé milésima de segundo todo eso para procesarlo. Sí. Y sentí, mi primera frase fue, qué alivio. Se ve que estaba en mí la duda, o sea, nunca la había hecho consciente, pero cuando ella me dice, es como que, y le di un abrazo y le dije, gracias por contármelo, o sea, fue re natural el momento, no fue fingido, no es... Después sí me cae la ficha y aparece lo que todos los buscadores tenemos, que es el enojo, cómo me mintieron durante 38 años, cómo si me educaron tan bien, si ellos eran tan buenos, tan honrados, trabajadores, cómo que siempre me educaron en decir la verdad, en no mentir, cómo me habían engañado en esto. Yo primero pregunté, Leo, no, Leo es hijo biológico nuestro. Bueno, entonces yo dije, bueno, no, en este momento no puedo decirte
me va a costar, le dije, procesar todo esto, pero bueno, ¿por qué no me lo dijiste? Esa fue la siguiente pregunta. Y porque la monja que te entregó, fuimos a buscarte a un hospital en la puerta del Castex, me dice, te entregó San una Martín. monja, San Martín, te entregó una monja vestida de blanco, y en la puerta al mediodía del 17 de abril, y bueno, nos aconsejó que no te dijéramos nada porque ibas a sufrir el abandono de tu mamá. Con los años y todos los que buscamos sabemos que no hay mamás que abandonen. Hay mamás que se separaron de sus hijos al nacer por motivos muchas veces ajenos a ella, a su deseo de separarse de sus hijos. Así lo definimos. Y muchas otras que las conocemos son las mamás activistas que les han robado a los hijos. Entonces, bueno, inmediatamente lo que dije, no tuve un proceso de adopción. Mi hermano Leo es abogado y esto lo tengo claro, o sea, Claro. yo le tomaba los códigos, le tomaba, ¿viste? Entonces fue enseguida, o sea, yo enseguida le pregunté, ¿y cómo hicieron los papeles? Fue todo en la misma charla, pim, No te pum, puedo pam. creer. No es que me abrumó, enseguida le pregunté, Sí. me dice, y el doctor Ferrito, el amigo de papá, consiguió un certificado como que habías nacido en la clínica donde estás anotada vos, que es la de Becar, que ahí mi mamá me dijo, siempre preguntabas, ¿dónde nací? Yo te decía en la clínica de Becar, ¿y dónde está? Cerró. Y bueno, es verdad, esa clínica cerró, no existe, pero me anotaron en San Isidro, me inscribieron como hija biológica de ellos con el documento hasta ese momento conseguido. Yo nunca me había fijado en mi partida de nacimiento. Sí. Y yo tenía un acta que no decía firma de profesional, decía nació, hijo de, nieto de, tal, el nombre de mis dos pares de abuelos, que no... Y es un acta de nacimiento. Pero con eso me inscribí en el colegio, en el secundario. Ese fue mi papel de presentación hasta cuando yo sola me fui a inscribir a Filosofía y Letras. O sea, nunca lo vi como un documento falso. Que no es falso. Sí. Es legal, pero con datos falsos. Con datos falsos, sí. Bueno, así que ahí dije, entonces, y ahí me viene toda lo que sabemos por historia argentina, y entonces yo dije, no soy adoptada, soy apropiada. En el mismo momento que me lo cuenta, yo me autopercibí como apropiada, pero lo dije, lo pude decir, cosa que hay muchos buscadores que... Sí. Pero yo lo vi en el momento, porque me lo relató. Es una palabra que me parece que es muy fuerte, digamos. Bueno, pero yo dije, no, si no soy adoptada, y ustedes llevaron y me anotaron con certificado falso como hija propia, soy apropiada. A todo esto fue en un diálogo como si estuviéramos charlando de un tema, porque ahí pude separarlo. En ese momento quise saber, ¿cómo fue? ¿Recordás el nombre de la monja? Bueno, la monja fue algo que averigüé después. Ella solo sabía, me contó que fueron con mis abuelos a buscarme en la estanciera de mi abuelo, a la puerta del Castex, y que mi papá se bajó y que ella se quedó, y mi tía fue. Ella se quedó con mi tía, no bajó, estaba como choqueada que iba y bajaron mi abuela materna, mi abuelo paterno y mi papá, hablaron con la monja, y entonces ella dice que la vio de lejos a la monja. Y es que estaba muy nerviosa. Mi mamá siempre fue una persona emocionalmente, como, no sé cómo definirla, porque tuvo muchos problemas hasta psiquiátricos en la vejez, ¿no? Pero era emocionalmente muy emotiva, muy... se entristecía y se alegraba fácil, era una persona altamente sensible. Y las emociones a flor de piel. Claro, entonces ella me lo explicó y conociéndola dije, bueno, ¿no? O sea, la descripción del momento la tomé así tal cual. Otras veces volví a charlar el tema posteriormente, siempre me contó lo mismo, nunca varió eso. Lo único que agregó unos años antes, unos meses antes de fallecer, es que también me habían dado un Moisés y que yo estaba toda vestida de blanco. Mira. O sea, Moisés blanco, todo, y que traía un ajuar blanco preparado. Ajá. Eso me pareció fuerte porque yo ya estaba preparando esta muestra que se da. Ahora los voy a contar. Entonces me fue muy fuerte porque yo ya estaba con el tema de la ropa blanca.
y me lo Quedaste choqueada. Sí, sí. Pero bueno, después fue la etapa que atravesamos todos los buscadores, que es de procesarlo, hacer terapia para recomponer. Lloraba todo el tiempo diciendo cómo pudieron no decírmelo, no lo puedo creer, mi papá se murió y no me lo dijo, nos llevábamos re bien con mi papá, Sí. mi papá tuvo cáncer de pulmón y le dio tiempo a conversar de todo, menos de esto. Por eso la muestra mía se llama De esto no se habla, porque de eso no se habló. Pero bueno, mi caso es uno como de los tantos casos cuando charlamos del tema de apropiaciones por fuera del periodo de lesa humanidad y dentro y durante y después, Sí. que la mentira, el pacto de silencio, Se repiten. el guardar este secreto hasta A que como sea. a como sea. Y yo cuando le pregunté, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Y me dijo, yo quería, pero la monja nos aconsejó que no, entonces tu padre y mis padres dijeron que la monja opinaba esto y que había que seguir los consejos de la monja. La monja después pasaron 4 años hasta que yo pude empezar a tomar la decisión de buscar. Pues yo digo, primero uno se entera, se enoja, se recompone y dice, ¿qué hago con esto? Porque bueno, y entonces un día encontré una noticia en la televisión que había un grupo, un noticiero que mostraba un grupo de gente que estaba buscando su identidad y que eran más grandes que que los nietos de Abuela de Plaza de Mayo, que buscaban, porque habían sido apropiados por distintas formas, maneras, y que bueno, que se reunían tal día y decían los horarios. Creo que era un programa de acá de Rosario, todavía Novarecio, el periodista, hacía de 12 a 14 en Rosario. Y bueno, yo dije, voy a comunicarme con En ese momento no había Nada. WhatsApp, no había redes sociales. El teléfono que uno levanta. Entonces busqué en Google, creo, Sí. todavía ya podíamos googlear y busqué y encontré el teléfono y llamé y hablé con María Rosa Paglione de Quiénes Somos, que era el grupo. Y me dijo, bueno, te espero, nos juntamos, creo que eran los martes, y hoy se encuentran los últimos miércoles de cada mes. Y bueno, en aquel momento viajé, era febrero, un calor en Buenos Aires. Bueno, fue el momento en que pude empezar a hacerme cargo de a ver quiénes eran los otros que habían vivenciado esto que a mí me parecía tan, Hacía una nueva historia. claro, tan único para mí, pues yo no conocía a otra gente, eso es lo que nos pasa a todos. Claro. Nos creemos que nos pasa solo a nosotros. Sí. Y de repente me encontré con un grupo de gente sentada en unas sillas en círculo que, como los grupos de autoayuda que van contando y relatando sus historias. ¿Y vos quién sos? Bueno, ¿qué te pasó? Y bueno, contá. Y bueno, como yo tenía un hospital, me dijeron, ay, hace poquito en San Martín hay una ordenanza, que era la ordenanza que hacía muy poco se había instalado en la municipalidad, que se podía abrir, pero claro, no se dieron cuenta, el Castex es un hospital provincial. Lo municipal. Las ordenanzas Martín. abren, tienen... Claro, son municipales. Claro. Los registros son municipales. Entonces no me servía para mí, pero igual, bueno, ahí hicimos el intento a través de un concejal en ese momento, Beto Aguilera, que presentó una nota a ver si me daban los registros de libros de parto para ver si averiguábamos quién había parido en los días previos a que me entregaran. Y ese fue el primer intento. O sea que la única certeza que vos tenías hasta ese momento era tu fecha de nacimiento y tu lugar. Y San Martín. San Martín, el hospital Eva Perón de San Martín. Así que bueno, ahí hubo negativas del hospital, o sea, ni respuestas, no es que hubo nada. No te pasaron unos años y bueno, yo seguí en comunicación con este grupo, empecé a ir aceptando que era difícil, yendo al hospital alguna vez en compañía de la gente de Quiénes Somos, hablándoles a las secretarias administrativas para ver si llegaba la directora, nunca llegué, en ese momento había una dirección de una mujer, no me acuerdo quién era, no había forma de que esto se abriera. Bueno, yo después seguí mi vida, porque es lo que... claro, no ibas a quedar dos ya veces estaba. ya parada en un limbo que no sabías. Claro, y aparte
no solo, en Rosario no había grupos, si yo hubiera vivido en Buenos Aires, por ahí Te asistiendo a las juntabas de otra reuniones, manera. claro. Y el tema de los registros que finalmente lográs. Y bueno, pasó primero que yo llego al activismo a decir, hago algo acá en Rosario para que haya esto que empecemos por la ordenanza, como hay en San Martín. Claro. Y empezamos así, después contactamos una diputada, la diputada presentó el proyecto de ley, primero salió la ordenanza de Rosario, y claro, le quedaba chica a Rosario. Había mucha gente que había nacido en distintos hospitales provinciales, y entonces no, la Claro, ordenanza no no servía, servía. era para 2 maternidades nada más, y bueno, y trabajamos por la ley. Ya nos vamos al año 2014 ordenanza, 2017 la ley. Claro. Yo me enteré de esta verdad de mi apropiación en el 2000, todo ese tiempo, Claro, esos 17 criando años. mis hijos, siendo artista plástica, trabajando, enseñando y viviendo. Y en el medio siendo buscadora. Claro, intentando, porque no tenía elementos como Claro. acercarme. En el 2014 conozco, antes de hacer la ordenanza, conozco a Marta Peloni en un seminario de trata, un 1 de mayo, un feriado largo, que ella se vino acá con todo su equipo y 2 días muy compenetrados con dar todo lo que ella sabe y generando lo que después es parte del foro. Ella tiene un foro en todas las provincias de Sí. su ONG y se funda el foro de Rosario, de Infancia Robada Rosario, y empecé a trabajar con la gente del foro. Entonces les pedí permiso para empezar a nuclear, porque yo ya había Habías tenido 2 o 3 detectado, madres. había O detectado hijos que Hijos. buscaban en Rosario. Entonces ahí nos empezamos a nuclear, nos prestaron un salón en Cáritas para, como era de infancia robada, bueno, Claro. y ahí los llamamos a Luis Verdina de Quiénes Somos para que diera una charla, y enseguida empezamos a activar y cuando lo pusimos, lo publicamos, ahí ya había Ya redes estaba. sociales, enseguida empezó a llegar gente y éramos muchos. Y hoy en día, en tu búsqueda personal, Y bueno, ¿en qué instancia estás? En el 2022 salió la ley de Buenos Aires, en el 2023 el Castex, como está la ley, Sí. empezó a entregarle a la Oficina de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior de Buenos Aires, que es un área que se ocupa de identidad, Sí. le entregó mi archivo y yo me enteré porque llamé. En esto de querer ayudar a otros, yo siempre informando, pidiendo orientación para compañeros, y me dicen, recibimos tu archivo. Wow. De nuevo, febrero, febrero. Mirá. Otro febrero, que fue el febrero, Febrero. un febrero, como fui a Quienes Somos, en febrero del 2023 me enteré que había llegado en enero. El 6 de enero había llegado, el Día de Reyes. Mirá, regalo, te dejaron un regalito los Reyes. El archivo. Desde el 6 de enero al día de hoy están en búsqueda hubo 33 partos, se chequearon y están chequeados 32. Falta un chequeo que se Hay una posibilidad de que desde esa documentación salga por ahí. tengas alguna noticia. Pero Vamos vamos a esperar, porque nosotros hemos aprendido que no hay que afirmar ni ser muy ansiosos. Bueno, yo tengo la prueba, ¿no? Porque me hubiera quedado ya muerta en el intento, estoy hablando 2024. Sí, sí. Entonces son muchos años. Pero es importante lo que decís, porque esto de uno sabe que no puede decir, porque a veces nos pasa que decís, bueno, miro la foto de tal y, ay, yo me veré parecida, ¿no? Entonces, vos decís, estas herramientas, que no sé si todos tienen acceso a una contención, a un psicólogo, a un grupo, eso es importante, porque todas las historias son diferentes, todos Sí. somos diferentes, entonces eso también lo resalto y es importante que lo digas, porque Sí, tuviste sí. las herramientas. Tuve las herramientas y con qué lograr esas herramientas, porque Claro. también una terapia, como no hay a disposición nuestro políticas públicas Claro, que tenés que pagar un tenés psicólogo que pagarte particular, o años de y la obra años. social. Claro, trabajando y bueno, y después todo, yo cuando viajaba a averiguar en Buenos Aires, todo eso sale de mi bolsillo, o sea, no hay un respaldo, no hay Claro. política, y por eso uno tiene no solamente las herramientas personales de resistencia psicológica,
sino también el hecho del dinero. Yo Claro. también soy como otros buscadores que en el 2015 me pude hacer un ADN que nos hacemos todos, que es un ADN ancestral y que se hace afuera y que tiene un costo. También me lo pude Claro, hacer. Todo lo que yo vine haciendo está dentro del haber privado mío, no, claro. no del que el Estado me haya No, favorecido no, está claro, está herramientas. claro, está claro. Que todos, uno cuando hace esto y dice esto es para que nos escuchen y sepan que somos eh, un porcentaje enorme que tenemos en la Argentina vulnerable y uno lo comprueba. En una reunión de 10 personas siempre hay uno charlando que conoce a un otro en su familia u Ujú. vecino o amigo que tiene la identidad sustituida como en nuestros casos. Entonces uno habla de un 10% de la población, ponele, Pero es una tampoco hay estimación. cifras. No hay cifras porque esto es clandestino, es como cuando queríamos saber las Ujú. cifras de cuánto aborto había en la Argentina. No había. Todo lo clandestino no tiene. Uno tiene la certeza, por ejemplo, que en el Banco Nacional de Datos Genéticos se testearon 15.000 personas que no dieron positivo con abuelas. Entonces hay 15.000 personas que Negativos. buscan su identidad que se llaman los negativos de nosotros De los Conadi, denominamos sí. los negativos de CONADI. Hay 15.000 personas a nivel nacional testeadas y que no resultaron ser Están ahí negativas. las muestras. Eso es un dato cierto, Sí. pero después tenemos datos de las provincias que fueron sacando ley, que fueron recibiendo archivos, pero bueno, tampoco lo que necesitamos es una ley nacional, un registro único nacional donde estemos madres, hijos y hermanos que nos buscamos, quizás así nos encontraríamos, pero todavía no lo tenemos. Ha habido muchos proyectos que no avanzaron en el tratamiento y cayeron. Sí, Entonces son sí. nosotros. Perdieron el estado parlamentario. Claro, y entonces. Y decime, Claudia, yo acá tenemos adelante, después seguramente vamos a poner fotos, pero ¿querés contarnos qué es? Bueno. ¿Cómo empiezan? Sí, ¿Qué son? nosotros una vez que nos enteramos y que nos enteramos que somos muchos, también en mi caso fui entregada, no hubo intercambio monetario, o sea, no se pagó por mí, Ajá. pero hay un montón de casos donde sí se sabe que hubo plata. Entonces, bueno, yo pensé en hacer como, bueno, algo que representara como el primer intento de pensar una obra fue un negocio, porque esto Sí, es un negocio. sí, Entonces es un dije, bueno, voy negocio. a armar ropa de niños con las imágenes nuestras. Ese fue el primer boceto, pero después dije, va a distraer mucho, porque siempre en arte, o sea, lo formal, la forma de captación. Sí, Entonces pensé que mejor la repetición, se llama de módulo en sí. el caso, bueno, y tomar una sola prenda. Y dije, bueno, usé la prenda que antes se llamaba batita, que Sí, hoy también sí. sigue habiendo, Pero no tanto. no tanto y se usa más de Pero algodón. las primeras batitas que son las de... Las que se pone cuando está Sí. el bebé no tienen acá está cosida para que esté en la Para que muestra, pero son de linón y son blancas, tienen algún Esta, por bordadito. ejemplo, es otra, pero no tiene foto. Claro, ¿por qué? Porque corresponde a las mamás que buscan. En todas las que tienen imágenes son las de los hijos que buscamos, que dice nuestro nombre de pila, Sí, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la que tenemos registrada en el Sí. libro, en el registro de partida. sí. Y después el lugar, nosocomio y el intermediario. La partera, que puede ser partera, Partera, monja, cura, médico. maestra, amiga familiar, Sí. ponele, o sea, la sociedad civil en general, según lo que el caso varía, pero muestra que, que está implicada el intermediario, te muestra que es algo que es una práctica que la hacen en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las profesiones, o sea que, Sí. pero generalmente está implicado el área de salud, el área jurídica y el área, o sea, funcionarios del Estado, porque hay veces, y en general, bueno, también hay un montón de casos de la iglesia. Sí. Donde, Esa es de la otra iglesia las- o de las iglesias, que no solo de la iglesia católica, como también sabemos hace un tiempo que se destapó que la AMIA también Sí, bueno, intervino. Romina Soltac
consiguió la declaración de AMIA donde da el acompañamiento, ¿no? A quienes buscan también. Esta muestra, bueno, tiene para mostrar claramente que cuando nos pasó lo que nos pasó éramos de este tamaño, no éramos esta persona que somos, que me ven acá. Era así de chiquitita cuando me pasó, que fui pasada de mano en mano, como cada uno de los que están en estas fotos. Y están colgadas todas estas batitas están colgadas con una perchita que tiene muy poco peso visual, sí, con una tanza a una red que también tiene poco peso visual y tiene la transparencia. Usó materiales que esta red estirada y puesta. No se ve. Como no se ve la red de tráfico que en realidad nos envolvió y que tampoco podemos desanudar. Es como... Y bueno, y quedan como flotando en el aire las batitas. Cuando se ve la instalación, muchas veces dicen parecen fantasmitas, mucha gente lo describe, uy, qué impresión que da. En un lugar hay una cuestión de impacto visual de algo tétrico. Claro. Y sí, yo quise volcar algo que es trágico, que no tendría que habernos pasado, éramos niños y entonces... creo que sí, que cumplió el objetivo y también la he puesto, la he instalado en secretarías de derechos humanos, legislaturas. Todavía nunca estuvo en un museo esta muestra, porque yo quiero que tenga el sentido de interpelar al Estado para que reflexione qué se hace con estos casos. Entonces se usa para que invitar a todos los funcionarios o gobernadores a la reflexión de el Estado, de la legislación, de que haya políticas públicas para atender este tema, que todavía no hay una política con peso en la Argentina que se ocupe de los otros apropiados, ¿no? Que así nos denominamos, los que no pertenecemos al periodo de Lesa. Y se llama De esto no se habla porque a pesar de que agradezco un montón el trabajo que hacen ustedes de difusión, como todos los buscadores que se ocupan de hacer podcast, de hacer, no sé, películas, de hacer cortometrajes, porque hay que difundir este tema. También hay buscadores que se encargan de ir a escuelas, dar charlas, a universidades, como hicimos hoy con compañeras nuestras, con Clara Liz y con Alejandra Bicochea. Y bueno, esto a mí también me ayudó a canalizar todos esos años que no tuve nada para hacer con mi propia búsqueda. Y ahí encontré sentido que, bueno, que el tiempo que das y que te ocupás de tus compañeros también te hace sanar, porque nosotros somos personas que estamos heridas. Estamos heridas y es una herida primordial, básica, de fondo. Y bueno, creo que a mí la muestra que de esto no se habla, empezar a hablar de esto me ha ayudado mucho, me gusta llevarla para que la gente se quede pensando. Hay que difundirla más. Y sí, estuvo parada. Hay que trabajar para que se difunda más. La pandemia frenó mucho, porque bueno, como todas las actividades. Y bueno, y después de la pandemia vino otro tipo de trabajo más con las leyes, con la ley de Buenos Aires, ¿viste? Como que pasaron otras cosas en pandemia también. O sea, la pandemia no podía mostrarla. Y me invitan a participar de un Zoom que había porque se cumplía un aniversario de la creación del archivo de abuelas de Plaza de Mayo. Es un archivo que las que intervinieron fueron dos antropólogas muy amigas de los buscadores también, porque después de trabajar con abuelas, ellas se pusieron a trabajar con que hay otros buscadores. Y me quedé impactada. Si bien conocía la existencia del archivo, verlo dije, hacía muy poquito me había enterado del fallecimiento de uno de los maridos de una de las mamás nuestras que buscan, y había estado bastante en contacto con Marta Lazarano, y entonces con Leonor Marta Lazarano, y cuando muere Alberto a mí me dolió mucho porque la frase, se murió sin poder darle un beso al hijo que buscamos. Y yo me quedé pensando,
qué lástima, se quedó el hijo sin conocer lo que era Alberto. Era un señor encantador que tenía, yo lo he visto, la acompañaba mucho a su señora, que no es común. Los padres No, no no es buscan. común. Lo había conocido en un evento que organizamos en Mar del Plata, o sea, y bueno, dije, qué lástima, si viendo lo de abuela, digo, si esto lo hubiera, si hubiera habido un archivo donde dejaran registrada la voz de Alberto, las fotos de Alberto en los encuentros, que bueno, que quizás Marta no lo tenga eso, pero si alguien lo hiciera, entonces dije, bueno, voy a pedirle a las mismas que trabajaron en el archivo De de abuelas. abuelas, que a ver si no se puede hacer un archivo para nuestras madres buscadoras, Sí. que también la pandemia nos llevó a la reflexión de que todos somos finitos, o sea, eso es algo que lo Sí, vivimos, sí, pero lo sí, pero vivimos lo mucho más, palpamos. lo palpamos en carne propia y yo pensé, en este momento, yo todavía no encontré y mi mamá se puede haber ido y nunca voy a saber qué quería decirme. Eso fue, o sea, así como Alberto. Y después fallecieron otros maridos de mamás buscadoras y otra mamá. Entonces yo le dije, hay que hacer algo. Y yo quiero que esté a resguardo, es igual que lo mismo que abuelas, que esté a resguardo el CONICET, que sirva para la reflexión de los investigadores, que esto se conozca, que hay robo de bebés en la Argentina, que es un problema grave, que afecta a la sociedad, tanto madres, hijos, hermanos, a todo el núcleo familiar y después a nuestra propia descendencia, Claro. porque mis hijos no conocen parte de su ascendiente Sí. y quedan con el antecedente genético sin poder decírselo al Sí, médico, nada. igual que yo. Conocen la mitad, la del Claro, padre, pero la claro. mía no la conoce. Sí. Entonces, bueno, dije, es hora de que se haga. Y bueno, y las antropólogas Soledad Gesteira y Carla Villalta llamaron a otras antropólogas, ya habiendo redactado un informe presentado al CONICET, otras investigadoras se engancharon en la propuesta y bueno, y ahí surge este proyecto que es el Archivo de Madres y bueno, Wow. y es algo que Yo cuando lo escuché, que ahora confieso que algo me adelantaste, digo, wow, sí, claro, ¿cómo no va a ser un archivo de madre? Porque esa madre, digo, hoy lo decíamos en el curso, por más que haya dado a su bebé, no creo que haya una madre que se haya olvidado de ese bebé que no, haya no. dado. Entonces vos decís, ¿en dónde queda? En una nube, o sea, en ningún lado. Es que el archivo va a contar con cartas escritas de puño y letra porque está todo pensado en que si el encuentro no se da físicamente, Claro, ¿no? para que se pueda suplantar. Para que se pueda suplantar porque pues las madres, como pasó con la pandemia, empezaron a fallecer y bueno, puede ser que Que no se cuando su dé. hijo la encuentre no esté y entonces van a quedar en el archivo fotos, relatos personales, anécdotas, o sea, hay una serie de elementos que se fueron construyendo para hacer las entrevistas y Sí, esas entrevistas se filman, entonces el día de mañana está fantástico. todo hecho va a quedar hasta... hay madres que compraron y prepararon la caja Mirá, para el qué nacimiento del bebé movilizante. y Sí, bueno, y guardaron algunos elementos o muñecos, sí, eso sí, ya sí, está sí, registrado. sí. Entonces, bueno, la caja puede tener ese juguete que se guardó y que no, con el que ese hijo no pudo jugar nunca porque no está a su lado. Sí, Entonces, bueno, que si se da el encuentro, esa persona reciba, como hoy reciben los nietos cuando se les da y no está su abuela, que reciben la caja de todo lo que es sí, sí, sí. el acervo familiar, el recuerdo, el relato objetualizado En algo en algo material, material. sí, Y sí, me sí. parece que es ahí fue que creé otra instancia y movilicé, y para mí, yo siempre dije, siempre lo pedía también como que hay que escribir más sobre este tema. De esto no se habla como en la instancia de lo político, pero tampoco en lo académico. Hay mucho escrito sobre las desapariciones en momentos como, bueno, como ha sido la dictadura nuestra, como ha pasado con los niños judíos en el Holocausto. Hay mucho escrito
en el exterior sobre las adopciones y sobre todo Estados Unidos tiene mucho, Sí, mucho, España, Chile. pero nosotros no No, tenemos académicamente, ¿no? académicamente, sí, sí. Entonces La creo deuda que pendiente. es algo que ha sido, que hoy veo, hoy que fui a charlar y contar cómo se pensó esto, sentía mucha satisfacción porque, bueno, es otro proyecto que Pudiste aunque no lo concretar. concreto yo, existe y Una tiene idea. proyección. Exacto. Y creo que de eso se trata el activismo, de generar que otros, uno no se puede creer el facilitador de todo, uno quizás Un puente, un puente, claro, y que otro, mejor que otro que sabe del tema, porque yo no soy investigadora, que lo haga gente que está con la formación necesaria para llevar adelante esto. Ahora se está formando más gente. Sí. En la Facultad de Filosofía y Letras se creó un curso para formar voluntarios para que realicen esto del archivo, porque tampoco hay siempre nunca hay tanto dinero No, como no, para claro, bancar claro. todo un proyecto de este tipo. Así que bueno, son esas cosas que se van gestando y que uno sigue teniendo por ahí la idea y otros lo hacen y uno te va enriqueciendo y te va dando, bueno, aunque no encuentre, yo siempre digo, por algo me pasó esto que me pasó, ¿no? Y quizás sea para esto, para que sea una mediadora, una interlocutora Sí, con claro, fuerza para transmitirlo. Y quizás no me toca encontrar, pero que la alegría que yo siento cuando otro de mis compañeros se encuentra, no la Sí. puedo describir. Vos también, todos nos Sí, sentimos muy contentos sí, cuando alguien sí. encuentra. Nos pasa un poquito a todos. Sí, sí, sí. Claudia, nosotros tenemos dos preguntas para cerrar y son, ¿qué es la verdad para vos y qué es la identidad? Bueno, la verdad es algo, creo que sustancial para todo ser humano, es el hecho de las definiciones o de las construcciones que son certezas en la vida de todo ser humano y como hay verdades súper determinadas que son las fundamentales y que determinan los valores de una sociedad y hay otras verdades que son las necesarias para la vida, para seguir andando, que es la certeza de tener, por ejemplo, cariño, de tener buenos vínculos, o sea, hay verdades que uno necesita construirlas y generarlas que quizás te van haciendo crecer, porque siempre, y te van haciendo libre, porque Sí. uno mientras tiene elementos de verdad en su vida, puede seguir generando otras cosas. En tanto yo creo que todo lo que yo pude hacer, lo hice también porque mi madre se animó a contarme la verdad cara a cara y no me la careteó. Cuando una vez que se decidió lo pudo hacer. Sí. Eso es muy valioso y siempre le digo a la gente cuando hablo, si hay alguien escuchándome que tiene dudas, que no dude de decirle la verdad a su hijo, a su hija, que no es hijo biológico. Siempre lo digo, trato de que llegue esto a alguien que esté escuchando y que es lo más valioso, recoger eso de alguien que te quiere. La verdad está ligada al amor, el amor siempre es verdadero. Sí. Cuando hay amor no hay mentira. Sí. Cuesta decir eso porque sabemos que hubo amor en nuestra crianza, pero con un viso un velo que cuesta mucho, sí. aceptar que eso. Y después la identidad es algo que se construye en el día a día. Yo creo que aún teniendo la verdad de la historia, de cómo fue, la identidad mía la construí en el ir interactuando con los otros. No es algo que es acabado, ¿viste? Mi identidad. Sí. Hay una fija que sí, que es la que justo no sabemos, que es la de los hechos concretos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa es la identidad de origen, la de la biológica, la más puntual. Después es una identidad que va mutando porque uno va cambiando y va haciéndose a sí mismo en el día a día y creo que esa, bueno, la tenemos todos. No es que nos falte identidad, nos falta la identidad inicial, la de origen, esa que nos borraron de un plumazo porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser así y nos cambió el destino. Nunca vamos a saber hasta no conocerla si fue para bien o para mal, ¿no? Porque exacto. es algo que no sabemos. Pero bueno, en eso creo que la identidad es un elemento fundamental de todas las personas, que todas las personas la pueden tener
aún no teniendo la de origen. Yo eso sí, viste, yo no digo no tengo identidad, Sí. porque tengo una identidad. Tenés una identidad, Tengo una claro, identidad, claro. pero la construida con la familia Raimondo, la construida con la familia que yo formé, la identidad Con los compañeros. con los compañeros, con los hijos, con los amigos, es la que Sí. se va haciendo el día a día. Así que bueno. Bueno, gracias Claudia. No, Gracias por tu tiempo. gracias Patricia por hacer Gracias. esto, muy Gracias. valioso. Gracias. Acabas de escuchar La Madre que nos parió, un podcast producido por Fundación Democracia Sustentable. Si querés conocer más, seguinos en nuestras redes. fundacionds.ar